Entonces, cualquier duda que tengan, comentario, si no se escucha, cualquier cuestión, me interrumpen, por favor. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a revisar el tema de la hidroponía. Les voy a platicar acerca de las bases, de los fundamentos que sustentan esta técnica y, bueno, de la importancia que tiene y por qué es que nosotros también, digamos, difundimos la idea de esta técnica de agricultura, ¿no? Entonces, bueno, ya a lo largo de la sesión, esperamos que quede un poco claro el por qué y la importancia de esta técnica, ¿no? Entonces, en un primer punto, es importante mencionar que el término hidroponía se deriva del griego hidro, que es un vocablo que quiere decir agua, y, 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 y ponos, ¿no? Que es trabajo, que es igual una palabra griega que denomina trabajo. Y bueno, esta combinación de palabras hace alusión a trabajo o actividad en agua, ¿no? Entonces, básicamente la palabra hidroponía hace relación a que es el cultivo, los sistemas de cultivo en agua, ¿no? Es una actividad que se realiza en el agua y también se conoce como cultivo sin suelo, nutricultura, quimiocultura o cultura artificial o agricultura sin suelo, ¿no? La hidroponía se le puede encontrar o se le puede saber de diferentes formas, ¿no? Entonces tiene diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes nombres, ¿no? En diferentes partes del mundo se le llama de otras formas, pero básicamente la hidroponía es la agricultura que se lleva a cabo en soluciones acuosas, ¿no? Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada, disuelta en agua con los elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas. Y bueno, pueden crecer en una solución acuosa únicamente en estos sistemas, ¿no? Entonces, en este sistema no se utiliza suelo para alimentar a las plantas, sino se utilizan soluciones nutritivas, ¿no? Estas soluciones es agua con fertilizantes químicos, ¿no? Con sales minerales, que son las que proveen de nutrientes a las plantas. No es el suelo, sin embargo, aún así, en estos sistemas hidropónicos se utilizan sustratos para anclar a las plantas, ¿no? En este caso son sustratos principalmente de anclaje y, y no suelo fértil, ¿no? Que es como una de las diferencias. Entonces, vamos a ir explorando un poco acerca de, de este sistema agrícola, ¿no? De esta técnica que se ha desarrollado desde hace ya tiempo. Y bueno, aquí yo hago alusión justamente a eso, ¿no? A que la hidroponía es un sistema agrícola que ya se viene practicando desde hace eh, varios siglos. Se han venido desarrollando las diferentes técnicas y principios que rigen este sistema, ¿no? Entonces, ya desde hace tiempo, en las diferentes regiones del mundo, en diferentes culturas, se ha desarrollado este tipo de sistemas hidropónicos, ¿no? Y bueno, generalmente se tiende a pensar que la hidroponía es una técnica moderna y bueno, y también se piensa que esta se puede llevar a cabo en grandes instalaciones y complejos invernaderos, ¿no? Es lo que en general nos hacen pensar. Sin embargo, la hidroponía es una técnica muy antigua, usada por varias culturas, como les decía, a lo largo de la historia de la humanidad. Algunos de los ejemplos son los jardines colgantes de Babilonia, que es esta imagen que les pongo aquí a la izquierda, o los jardines flotantes aztecas que le conocen, ¿no? También, lo que nosotros también lo conocemos como chinampas. Entonces, estos sistemas tienen ciertas características que les definen o que los asocian a estos sistemas hidropónicos, pensando en que son sistemas de cultivo que utilizan el agua como uno de los principales medios, ¿no? Que va a contener nutrientes, ¿ok? Entonces, por eso en el caso de las chinampas se piensa también que es un tipo, es una variante de un sistema hidropónico, ¿no? Un sistema de agricultura en agua, ¿no? Pero no es como tal un sistema hidropónico como se conoce en la actualidad. Sin embargo, el hecho de que se ocupaba en estos casos el agua como uno de los principales medios para
llevar nutrientes, pues es por eso que se le asocia un poco a esta cuestión de la hidroponía. También, por ejemplo, en el Imperio Romano se utilizaron estas diferentes técnicas hidropónicas para el cultivo de pepino, ¿no? Pensemos que en estas zonas del del Mediterráneo son regiones semiáridas, ¿no? Que donde el agua era bastante importante, ¿no? Entonces, y no había suelos tan fértiles, entonces se generaban sistemas donde el agua era el principal medio, digamos, de cultivo, ¿no? Entonces, ya en estos tiempos eh, remotos, digamos, ya se implementaban sistemas similares a los que conocemos en la actualidad, ¿no? Ya más propiamente sistemas hidropónicos. Sin embargo, como les digo, pues ya las bases de este conocimiento, de estas técnicas, pues ya se habían generado, ¿no? Desde tiempos remotos. ¿Ahí todavía siguen por ahí? Ok. Creo que no sé si me Sí, sacó de aquí de la seguimos. sesión. Ah, ok, perdón. Es que algo me mandó un mensaje de Zoom. Pensé que me había sacado de la sesión. Ok, entonces vamos a continuar. Si tienen dudas, comentarios, me avisan, por favor. Entonces, como les digo, la hidroponía o este sistema de cultivo, estas técnicas agrícolas, pues ya se tiene tiempo, ¿no? Que se vienen desarrollando. Y la hidroponía tuvo su origen, digamos, ya como tal, como sistema, digamos, en estos términos, bueno, digamos, en esta definición de hidroponía, tuvo su origen en el siglo XIX, ¿no? Este sistema o técnica agrícola derivó de los estudios sobre las vías de absorción de los nutrientes por las plantas que realizaron fisiólogos como Woodward, que les pongo por acá, y otros personajes que fueron muy importantes en el desarrollo, ¿no? de este sistema agrícola. Pero la hidroponía como tal, digamos, su origen tuvo un origen principalmente de investigación, ¿no? Aquí lo que se trataba era de investigar acerca de cómo es que las plantas se alimentaban, cómo es que se nutrían, y bueno, se desarrolla, como les digo, en laboratorios de fisiología vegetal, ¿no? Y entonces en estos lugares es donde se desarrolla este conocimiento de cómo las plantas se alimentan, de cuáles son los elementos que requieren y cuáles son las estructuras de la misma planta que se encargan de este proceso, ¿no? De alimentarlas, de absorber nutrientes. Entonces, como les digo, este conocimiento ya más formalmente, eh, digamos, ya desarrollado más a conciencia, ¿no? Porque, como les decía, los principios de este sistema agrícola en agua se vienen desarrollando desde tiempos remotos. Es en esta época, ¿no? En el siglo XIX, donde se empieza digamos, a sentar ya las bases más formalmente de este conocimiento, ¿no? Y bueno, es a finales de la década de 1920 que el doctor William Garrick de la Universidad de California convirtió las técnicas de laboratorio de este conocimiento que se viene generando en los laboratorios de fisiología vegetal, los convirtió en métodos prácticos para la producción de alimentos, ¿no? Una foto de este personaje de William Grigg, es esta de acá, que está aquí con su esposa, ¿no? Están aquí en un invernadero cultivando tomates ya en sistemas hidropónicos, ¿no? Y ahorita ya vamos a ver más propiamente cuáles son las características de estos sistemas. Entonces, este personaje, este doctor William Gehrig de la Universidad de California, que ¿cómo se llama? Cuando montó estas técnicas de laboratorio en métodos prácticos para la producción de alimentos, pues lo hizo principalmente pensando en ¿cómo se llama? En proporcionar alimentos a los frentes de batalla, ¿no? Que estaban en esa época, ¿no? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese contexto. Entonces, este personaje, William Gehrig, desarrolla estas técnicas justo para poder proporcionar alimentos a los soldados británicos y estadounidenses que durante la Segunda Guerra Mundial mantuvieron eh, pues, varios frentes de batalla, ¿no? Entonces, se desarrolla principalmente en el ámbito militar,
¿no? Esta onda de la hidroponía, ya digamos como método de cultivo. Y bueno, es a partir de entonces que la técnica se extendió por todo el mundo y se practica ya en muchos países, ¿no? O sea, a partir de este momento, de este suceso histórico, es que este sistema, estos métodos se empiezan a popularizar y empiezan a difundirse ya en la población en general y, y es así cuando empieza a practicarse de manera masiva, ¿no? Pero surge en este contexto, ¿no? Digamos que, la hidroponía como tal surge en este contexto de bélico, pero pues se difundió después en la población en general y fue que se adoptó, ¿no? Por mucha gente, ¿no? Por agricultores, por productores, y bueno, ya hay diferentes empresas que se dedican exclusivamente a la producción hidropónica de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita ya cuáles son los componentes, cuáles son las características de estos sistemas para que quede un poco más claro de qué estamos hablando, ¿no? No sé si hasta acá tengan alguna duda, comentario. No, todo está bien. Sí, sí se va entendiendo. Sí, muy bien. Ok, entonces, los componentes básicos de un sistema hidropónico son estos que les pongo aquí en pantalla, ¿no? La hidroponía se compone principalmente por la solución nutritiva, ¿no? Que es como el medio en el cual se van a encontrar los nutrientes que requieren las plantas para su desarrollo. El sustrato, principalmente son medios de anclaje y de sostén, ¿no? Acuérdense de cuando vimos el tema de sustratos, hablamos de que cumplen diferentes funciones y una de estas era el soporte físico de las plantas, ¿no? Entonces, en este caso de la hidroponía, los sustratos que se utilizan en este sistema generalmente son sustratos de anclaje y de sostén. Otra de los componentes básicos de la hidroponía son las técnicas hidropónicas como tal, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más al respecto de esto. Los sistemas que se implementan, digamos, el contenedor que se utiliza para establecer un cultivo y el material vegetal que hace alusión a las diferentes especies o diferentes familias vegetales que también ya revisamos, ¿no? Aquí también es importante tener en cuenta las características de las especies vegetales que se van a estar trabajando, ¿no? Entonces, también una de las características más importantes de la técnica hidropónica es que en ninguna de las etapas de crecimiento se requiere de suelo fértil como soporte o como fuente de nutrimentos, ¿no? La planta toma los nutrimentos directamente del agua, que es la solución nutritiva en este caso, donde se encuentran disueltos, como les digo, los nutrientes necesarios para la misma, ¿no? Para las plantas. Y la principal ventaja del sistema hidropónico es que puede adaptarse a cualquier espacio, condición climática y economía, que es algo que también, que digamos que facilita el que se haga popular esta técnica, es eso, ¿no? De que se han desarrollado diferentes variantes de los sistemas hidropónicos. Ustedes piensen que cuando yo hablo de hidroponía, es el cultivo de plantas en agua, ¿no? Con soluciones nutritivas, pues. O sea, digamos que el principal medio de cultivo ahí es el agua. Entonces, como les digo, una de las principales ventajas es de que estos sistemas se pueden adaptar a diferentes espacios, a diferentes condiciones climáticas, se puede cultivar en casi cualquier ambiente y a la economía de casi cualquier persona, ¿no? Entonces, eso es algo que lo hace bastante, este, digamos, accesible y fácil de adoptar, ¿no? Por así decirlo. Ok, entonces estos son los componentes básicos de los sistemas hidropónicos. Sin embargo, ahorita vamos a ir desglosando un poco más cada uno, ¿no? Para que quede un poco más claro la importancia de cada componente. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda. Todo bien. Ok, ahora bien, entonces vamos a revisar un poco las ventajas que tiene el cultivo hidropónico. Y bueno, una de estas es, por ejemplo, que no depende de fenómenos meteorológicos. Como les decía, se puede cultivar casi en cualquier condición climática.
inclusive se puede cultivar dentro de un espacio cerrado, ¿no? Dentro de un departamento, inclusive dentro de un closet o dentro de un lugar que en general pues no tiene las condiciones para que nosotros podamos establecer un cultivo, ¿no? Cuando nosotros practicamos la hidroponía, cuando implementamos un sistema hidropónico, podemos, digamos, romper ese límite, ¿no? También permite cultivar la misma especie de ciclo tras ciclo. Eso también es algo interesante porque ustedes sabrán que, digamos, un cultivo en tierra, en suelo, lo que se recomienda es que se haga una rotación de cultivos cada cierto tiempo, ¿no? Para que no se agoten ciertos nutrientes y para dar cabida a que el suelo no se erosione, no se desgaste, ¿no? En este caso, en los sistemas hidropónicos, eso no afecta, ya que nosotros le vamos a suministrar a las plantas los nutrientes necesarios de manera constante y lo vamos a hacer a través de estas soluciones acuosas, ¿no? Entonces, en teoría, pues nunca va a haber como deficiencias de nutrientes porque nosotros siempre vamos a estar suministrándoselos, ¿no? Vamos a estar siempre agregándoles cada vez que haga falta los nutrientes, vamos a poder agregarlos. Y esto, pues, lo que, digamos, favorece es de que no sea necesario hacer rotaciones, ¿no? En este caso, la rotación de cultivos, pues no tiene sentido acá. En los sistemas hidropónicos, ¿no? No, no se hace ese tipo de prácticas, que puede ser una ventaja, ¿no? Para quien se quiera dedicar de lleno, por ejemplo, al cultivo de cierto tipo de hortalizas, pues eso es una ventaja, ¿no? De que no va a tener, no se va a preocupar de que se acabe el suelo en donde lo está llevando a cabo, ¿no? Aunque llegue a haber fluctuaciones en los nutrientes. Rinde varias cosechas al año, eso también es interesante, que en estos sistemas puedes cultivar varias veces al año, ¿no? Ya depende del sistema, de cómo lo establezcas, cómo escalones, cómo hagas el escalonamiento del cultivo, que ahorita vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿vale? También se mantiene el equilibrio entre el aire, agua y nutrimentos, ¿no? Es un sistema que hace uso eficiente de estos recursos, ¿no? Tanto del aire, del agua y de los nutrientes que se le suministran. Podemos más o menos mantener siempre un buen equilibrio y eso hace que se utilicen de mejor manera estos recursos, ¿no? Ahorra el consumo de agua, eso también es importante, es un sistema que a pesar de que es un sistema artificial, muy artificial de producción, es un sistema que puede hacer un uso muy eficiente del agua, ¿no? Y además lo tiene que hacer, ¿no? Porque, como les digo, la hidroponía trabaja con agua como principal sustrato. Entonces, con estos sistemas se puede hacer un ahorro en el consumo de agua, un uso eficiente de este recurso. Facilita el control del pH también, que acuérdense que también eso es importante en cualquier tipo de sistema de cultivo, pues, mantener el pH óptimo, ¿no? Para que las plantas puedan nutrirse, pues es fundamental, ¿no? Y en los sistemas hidropónicos es hasta cierto punto más fácil regular el pH, ¿no? Permite corregir deficiencias y excesos de fertilizantes también de manera relativamente sencilla, más fácil de lo que puede ser en el suelo. Eso también es algo que le confiere cierta ventaja, ¿no? Porque es hasta cierto punto más fácil. Si alguien está iniciando en esta onda de la agricultura urbana o de la agricultura en general, a lo mejor a través de la hidroponía puede como facilitársele más esta práctica, ¿no? A nosotros en particular así nos pasó en un principio. Empezamos trabajando con la hidroponía y de ahí empezamos a derivar en otros sistemas de cultivo, ¿no? Pero nosotros que no teníamos experiencia y que no tenemos como tal una formación de agrónomos o de agricultores o campesinos, pues estos sistemas de producción pues nos acercan a la agricultura, nos acercó bastante a este tema y de ahí empezamos, ¿no? Nuestra aventura. Bueno, también admite una mayor densidad de población, ¿no? Como ustedes ven, podemos cultivar de bastante, una densidad de plantas bastante alta
Y además podemos ocupar los diferentes estratos, ¿no? Del espacio. Por ejemplo, podemos ocupar el espacio vertical, como ven aquí en esta pirámide. Entonces aquí hacemos un uso mayor, mucho más eficiente del lugar que tengamos. Y podemos cultivar además con una mayor densidad, ¿no? de plantas, porque pues van a tener en teoría la misma cantidad de nutrientes todas, ¿no? Todas van a tener acceso de manera más o menos pareja a los nutrientes, ¿no? Entonces eso es una ventaja también. Reduce la contaminación del ambiente y de riesgos de erosión del suelo, obviamente, pues porque no se utiliza, generalmente no se utiliza suelo, ¿no? Suelo fértil principalmente, no pensando en un suelo fértil, sino se utilizan sustratos que, como les digo, principalmente para el anclaje, ¿no? Para el soporte de las plantas. Elimina el gasto de maquinaria agrícola, ¿no? Eso también es algo que está bastante interesante. Tener en cuenta de que estos sistemas pueden reducir el uso de maquinaria pesada y eso es algo positivo, ¿no? Para los sistemas productivos y para el ambiente en general, ¿no? Porque la utilización de maquinaria pesada pues contribuye demasiado a la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en estos sistemas, al no requerirse de maquinaria y de preferirse la mano de obra humana, pues eso ayuda de alguna manera, por un lado, en la cuestión ambiental y por el otro en la cuestión social, ¿no? Porque puede ser fuente de empleo bastante sustancial. También en estos sistemas se recupera de manera más o menos rápida la inversión, la inversión que se hace al establecer un sistema hidropónico, ya que pues, como les decía, se puede adaptar bastante bien a las diferentes economías de cada quien, ¿no? También podemos lograr una producción de alimentos de mayor calidad o de bastante calidad, porque también en este caso, por ejemplo, muchas de las veces no se utilizan herbicidas, por ejemplo, ¿no? Pensando en malezas, ya que no tienes ese problema, ¿no? De malezas, porque pues, no hay manera de que se establezcan fácilmente ese tipo de plantas. Entonces, pues no es necesario ocupar, ¿cómo se llama? Herbicidas o ese tipo de químicos, ¿no? Inclusive, si genera las condiciones óptimas, también puedes prescindir del uso de pesticidas, ¿no? De insecticidas, de ese tipo de productos. Entonces, pues eso ayuda, contribuye a que las plantas o los alimentos que se produzcan a través de estos sistemas, pues estén bastante limpios, ¿no? O bueno, que estén de mayor calidad, ¿no? Y que no tengan agroquímicos. También rinde más por unidad de superficie, como les decía, porque pues tú puedes ocupar el estrato vertical, ¿no? Ya no nada más es de manera horizontal, que es generalmente así es como se cultiva en un sistema convencional. Tú ya puedes ocupar, digamos, otros niveles, ¿no? Hacer este tipo de producción escalonada o en pirámide y pues eso ayuda a incrementar los rendimientos, ¿no? Por superficie. Reduce los costos de producción, ¿no? Porque como les decía, ya no se ocupa de maquinaria pesada, ya no se necesita agregar agrotóxicos y diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes prácticas pues ya no son necesarias y eso de alguna manera contribuye a reducir los costos de la producción. También facilita la limpieza y higiene de las instalaciones, bueno, ¿no? Pues pensando en ya instalaciones más grandes. Utiliza materiales generalmente, digamos, de reuso o de desecho, ¿no? O sea, también podemos utilizar materiales que provengan del reciclaje. También podemos establecer sistemas hidropónicos con materiales reciclados, ¿no? Y eso pues ayuda también a que el costo de inversión de la primera inversión para establecer un sistema hidropónico pues se reduzca. No requiere de mano de obra calificada, entonces aquí es lo que les decía, que no se requiere de un alto conocimiento, una alta especialización y te puede acercar al tema de la agricultura, ¿no?
de manera un poco más amistosa. Algunas desventajas, ¿no? También es importante mencionar las desventajas que podemos encontrar en estos sistemas. Es que en cultivos comerciales, ¿no? Pensando ya como una escala mayor de producción, es importante tener conocimientos acerca de las especies, ¿no? Conocimientos ya más particulares de la especie que estemos trabajando, de la especie vegetal, y de cierto conocimiento de la química inorgánica que está detrás de estos sistemas, ¿no? Un poquito más, o sea, y no necesariamente en cultivos comerciales, también es importante que nosotros conozcamos, a pesar de que hagamos un sistema hidropónico a escala familiar o una escala pequeña, sí es importante conocer ciertas características de las especies vegetales y de algunos aspectos de química, ¿no? Pero muy básicos, ¿no? O sea, muy, muy básicos. Que ya nosotros hemos estado revisando, por ejemplo, el pH, la conductividad eléctrica y este tipo de parámetros que se utilizan en los sistemas de cultivo, ¿no? Que ya, como les digo, ya un poquito ya estuvimos nosotros revisando y creo que ahorita ya es más sencillo ahorita que entremos en eso. Como les decía, la inversión inicial relativamente alta muchas de las veces, y esto pensando también en sistemas productivos ya a una escala mayor, ¿no? Como ven aquí en la imagen. Obviamente, mientras más grande sea el sistema que estableces, pues un poco, el costo puede ser más alto, ¿no? Obviamente. Y también va a depender de los materiales y de las estructuras que se utilicen para establecer un sistema hidropónico, ¿vale? Requiere también mantenimiento y cuidado de las instalaciones, ¿no? Pensando en un sistema ya más establecido. Y bueno, de ciertos cuidados que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Como estar revisando la concentración de la solución nutritiva, los niveles de agua, la temperatura, el pH, pues eso en general pues tienes que hacerlo, ¿no? Eso son como parte del mantenimiento que se hace en general en los sistemas productivos, pero aquí es un poco más intensivo, ¿no? Digamos, estar al pendiente de estos parámetros que ya les he estado mencionando. Entonces, bueno, estas son algunas de las desventajas. Y bueno, pasando al tema, por ejemplo, de los componentes básicos de la hidroponía, yo les mencionaba que uno de ellos es el material vegetal, ¿no? Es uno de los componentes básicos que tenemos que tener ciertos conocimientos al respecto de ellos, ¿no? De este material vegetal o de las especies hortícolas que vayamos a trabajar. Y bueno, en estas tablas que yo les muestro, les pongo una de las formas de clasificar a las hortalizas, ¿no? En este caso están siendo clasificadas, digamos, por la estructura que se consume de cada una de ellas, ¿no? De las hortalizas que mencionan aquí en las tablas. Y en ese sentido, pues, la primera clasificación son las hortalizas de raíz. Posteriormente tenemos a las hortalizas de tallo y luego vamos a tener a las hortalizas de hoja, ¿no? Esa es, digamos, una forma de clasificarla. Y es importante tener en cuenta esta clasificación, ¿no? Principalmente para los sistemas hidropónicos, porque de acuerdo a la hortaliza que tú vayas a cultivar, ¿no? De acuerdo al material vegetal o a la especie vegetal que vas a trabajar, es el sistema hidropónico que tú vas a establecer, ¿no? O desarrollar. Ahorita, más adelante, les voy a enseñar varios de los sistemas hidropónicos que hay. Y muchos de ellos se han desarrollado de acuerdo a la especie vegetal que se está cultivando, ¿no? O sea, no es lo mismo cultivar, por ejemplo, una papa, ¿no? Que aquí lo que nosotros estamos aprovechando de la planta, pues es el tallo, a cultivar, por ejemplo, una espinaca, ¿no? Que son hojas las que estamos aprovechando. O sea, tú requieres de establecer un sistema hidropónico en el cual las papas, el tubérculo o este tallo modificado, que conocemos como papa, se pueda desarrollar, ¿no? O sea, debemos generar las condiciones ad hoc para que eso suceda. Entonces, es muy diferente a que al sistema que tú requieres para producir una espinaca, ¿no? Ahorita, más adelante va a quedar un poco más claro esta idea.
pero en este punto, ahorita, es importante que ustedes tengan en claro justamente esta clasificación, ¿no? Porque, pues, no, como les digo, no es lo mismo crecer un jitomate que una lechuga, ¿no? Porque tienen formas de crecimiento distintas y además lo que se aprovecha de cada especie vegetal es diferente, ¿no? En el caso del jitomate, pues es el fruto y la lechuga sigue siendo hoja, ¿no? Entonces también tenemos hortalizas de flores inmaduras y maduras, ¿no? Por ejemplo, el brócoli, la coliflor, la calabaza, la calabacita, ¿no? La flor de calabaza, el guanzontle, que son las inflorescencias de las plantas. También tenemos hortalizas de fruto, como el pepino, el melón, los chayotes, el chile, el jitomate, todos estos, ¿no? Hortalizas de semilla, como chícharo, haba, maíz, en donde nosotros aprovechamos de la planta, pues, sus semillas, ¿no? Entonces, en un primer punto, como les digo, para saber qué sistema hidropónico voy a establecer, es importante conocer la especie vegetal que las especies o la especie vegetal con la que voy a trabajar, ¿vale? Y bueno, esta forma de clasificarla pues nos ayuda ya bastante al diseño y al sistema hidropónico que tenemos que elegir para ello, ¿vale? Entonces, aquí, ¿tienen alguna duda de esta parte? ¿Sí queda claro, más No, o menos? sí, profe. ¿Sí, seguros? Sí, Alan, gracias. Ok. Entonces también otra cosa importante o de las características que tenemos que conocer de nuestras especies vegetales es los ciclos de vida de cada una, ¿no? O de las plantas con las que vayamos a trabajar. Entonces aquí igual en la tabla lo que les muestro es el ciclo de vida, ¿no? Que más o menos en promedio se presenta por cada especie. Y bueno, es bien importante tener en cuenta justamente la duración de días, ¿no? O sea, aquí lo que les hace alusión es el número de días en el que la planta, por ejemplo, aquí de las acelgas, que desde que son semillas hasta que tú puedes cosecharla, ¿no? Entonces estamos hablando en promedio, por ejemplo, en el caso de la selga, que su ciclo, una vez que la siembras, más o menos va a pasar 60 días para que tú puedas cosecharla. Entonces, este dato es muy importante tenerlo en cuenta en los sistemas productivos en general para tener una producción constante, ¿no? Para que tú puedas, por ejemplo, establecer un sistema de producción semanal, es importante conocer el ciclo de vida de la planta, ¿no? Para que tú puedas escalonar, ¿cómo se llama? A tu planta, ¿no? Para que la puedas escalonar y poder producir un número de plantas X cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, cinco, ¿qué les gusta? 5 lechugas a la semana. Entonces, tú sabes, por ejemplo, en el caso de la lechuga, que su ciclo de vida es de aproximadamente 80 a 90 días. Entonces, lo único que tendrías que hacer para tener 5 lechugas cada semana es escalonar me refiero a que tienes que cultivar cada semana el mismo número de plantas para tener un número de plantas al final del ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos cultivar 5 lechugas a la semana, pensando en que su ciclo de vida es de 80 a 90 días, nosotros durante alrededor de 8 o 10 semanas vamos a estar sembrando 5 lechuguitas, ¿no? 5 lechugas una semana, 5 lechugas la otra semana, así hasta cubrir el número de días o de semanas que, que, ¿cómo se llama? Que hace alusión al ciclo de vida de la lechuga, ¿no? No sé si más o menos me estoy dando a entender, si ya los hice bolas. ¿No? Bueno, yo se me perdí un poquito. Digo, sí, sí me queda claro que hay que tener en cuenta la duración como para hacer nuestros ciclos, ¿no?
Ujú. Por ejemplo, termina mi cosecha de una lechuga, pero ya tengo programadas que en la siguiente semana va a seguir. O en este caso tú pusiste un ejemplo de 5, Ujú. pero hay que como poner como calendarizar para Sí, poder obtener estas 5 continuas, ¿no? Así es sí, esa es la lo que yo idea. entendí. Ajá, digamos que tú en un Ah, sistema ok. productivo quieres tener un número de plantas cada cierto tiempo, ¿no? Digamos en cada semana. Vamos a ver, vamos a intentar hacer otra vez el ejemplo. Tú quieres tener 5 lechugas a la semana y bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer para que puedas obtener 5 lechugas a la semana? Ya en un sistema productivo, ya sea hidropónico, o ya sea que lo hagas en una cama de cultivo, en un sistema en suelo, lo que tienes que saber o conocer primero es el ciclo de vida de la lechuga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo. Entonces, yo más o menos sé que la lechuga, desde que la pongo, desde que es semilla hasta que yo la puedo cortar y consumir, transcurren alrededor de 10 semanas, ¿no? Más o menos son 2 meses y medio, ¿vale? En el ejemplo que yo les estoy dando, ¿no? Y eso va a aplicar, pero para cada especie vegetal que nosotros trabajemos, ¿no? Pero en el caso de la lechuga, que en el ejemplo que les estoy dando, su ciclo de vida es de 10 semanas, y entonces yo quiero tener 5 lechugas cada semana, ¿no? Entonces, son 10 semanas, durante esas 10 semanas yo tengo que poner 5 lechugas. ¿Cuántas lechugas son al final? O sea, si voy a poner 50, 5 por 10, ¿cuántas son? 50. 50 lechugas tengo que tener durante ese ciclo, ¿no? Pero no todas las voy a tener en la misma etapa, ¿vale? Por ejemplo, la última semana que ponga 5 lechugas, esas van a estar germinando, y las primeras que puse, en la primera semana que puse, de estas 10 semanas que les comento, esas lechugas ya van a estar listas para consumirse. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, sí. Sí, Sí, me quedó ya claro. o sea, en este caso de la lechuga, que su ciclo de vida es de 10 semanas, yo quiero tener 5 lechugas a la semana, voy a poner durante 10 semanas 5 lechugas, ¿no? Se van a desfasar una de otra una semana, ¿no? Y ese desfase de tiempo le va a dar tiempo suficiente, y eso se le llama escalonar, para que tú puedas obtener constantemente una producción, ¿no? De plantas. Entonces, esto es importante porque esa es la manera en la que ustedes podrían escalonar sus cultivos para poder tener un número de plantas cada cierto tiempo, ¿no? Dependiendo también del espacio que tengan, y principalmente del espacio que tengan, ¿no? Como ustedes pueden observar, en este sistema debe de haber espacio suficiente para estas 50 lechugas, ¿no? Entonces, ustedes deben de tener ya sea un sistema hidropónico, una cama de cultivo que tenga cabida para 50 lechugas, que van a estar desfasadas una de otra por una semana, ¿vale? Entonces, eso es una manera que ustedes pueden, más bien esa es la forma en la que se hace, en la que escalonar los cultivos para poder tener una producción constante, ¿no? Este escalonamiento lo puedes inclusive hacer para cada día. A lo mejor hay empresas que se dedican a producir 1000 lechugas al día, ¿no? Entonces, ellos escalonan de tal manera que puedan tener lechugas diarias, ¿no? Porque hay empresas que producen diariamente lechugas, ¿no? Pero ya estamos hablando, bueno, de sistemas intensivos de producción. Pero nosotros podemos tener una producción constante de ciertas especies vegetales, principalmente las de hoja, ¿no? Son las que podemos tener constantemente. Ya el jitomate o especies que son, por ejemplo, de fruto, o que son tallos modificados, o que son este, de otra índole, como vimos ahorita, ¿no? Dependiendo de la clasificación, pues va a ser distinto este escalonamiento, ¿no? Pero más o menos se aplica de la misma manera para casi todas las especies vegetales. O sea, para producir constantemente tenemos que escalonar y pensar en el número de plantas que queremos obtener, o frutos, o lo que sea, y también pensar en el espacio que tenemos para este propósito, ¿no?
¿Ok? Más o menos. Sí, Bueno, todos modos, si tienen dudas, me dicen, por favor. Entonces, miren, otra característica importante que deben de conocer de sus plantas es esta cuestión de las distancias que debe de haber entre planta y planta, pensando en que, como les digo, en los sistemas hidropónicos en particular no hay tanta competencia por los nutrientes porque hay nutrientes suficientes para todos los individuos que estés produciendo, pero la distancia sí es importante mantenerla, digamos, las distancias que debe haber entre planta y planta, pues para que se desarrollen de manera óptima, ¿no? Y tengan el tamaño que nosotros estamos buscando, ¿no? Pensemos que estamos produciendo para la venta, pues deben de tener una apariencia homogénea, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Que sean del mismo tamaño, de las mismas formas. Entonces, para que esto se mantenga, pues lo que tenemos que hacer es conservar las distancias entre planta y planta para que éstas se desarrollen de manera apropiada, ¿no? Entonces también es algo que tenemos que tener en cuenta y dependiendo de la especie vegetal que estemos trabajando, pues es la distancia que tenemos que considerar, ¿no? Entonces ya hay también, afortunadamente, tablas que resumen esta información y después ustedes pueden consultarlas o ocupar estas que les estoy yo mostrando para guiarse, ¿no? Para ello. Entonces, esto de las distancias también es importante porque esto nos va a ayudar justamente a planificar cuál es el mejor sistema hidropónico que nos conviene dependiendo de la planta que estemos utilizando, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, para el diseño y para la elección del mejor sistema hidropónico, o no del mejor, sino el que se adapte mejor a nuestra especie vegetal, pues hay que tener estas consideraciones, ¿no? Ya vimos el tipo de hortaliza que estamos trabajando, los ciclos de vida de cada uno, la distancia entre planta y planta, ¿ok? Entonces, estas son de las principales consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema hidropónico o a la hora de elegir un sistema hidropónico. Ahora bien, otro de los componentes básicos de los sistemas hidropónicos, como les mencionaba, es la solución nutritiva. La solución nutritiva es la mezcla de agua y fertilizantes, como les había comentado, y en todos los casos conviene saber las características presentes en el agua con la cual se va a llevar o se va a realizar, o se va a preparar más bien la solución nutritiva. Porque como ustedes sabrán, el agua, la calidad del agua, por así decirlo, es distinta en cada región, ¿no? Inclusive aquí en la ciudad nosotros sabemos que el agua de Iztapalapa o el agua de Tlalpan o de otra zona, entre cada alcaldía, pues varía, ¿no? ¿Cómo se llama? Su calidad o su composición, ¿no? Más bien. Entonces, bueno, para formular una solución nutritiva es importante conocer las características del agua, pero bueno, eso se hace en general, ¿no? Cuando se va a formular una solución nutritiva, pero bueno, nosotros no nos vamos a meter tanto en ese tema, ¿no? Porque puede ser un tanto complejo. Inclusive se tiene que hacer algunos análisis en laboratorio que nosotros pues, no, no estamos como para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, como les decía, la solución nutritiva es la mezcla de agua y fertilizantes. Y bueno, ¿qué son los fertilizantes en este caso? Son sales con varios elementos químicos que cumplen diversas funciones en la planta, ¿no? Como ya les había dicho, pues son los elementos químicos que requiere la planta para su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Aquí yo les puse en la imagen algunos de estos elementos que se requiere, como el nitrógeno, el fósforo, el zinc, el cobre, todos estos elementos que la planta requiere absorber para que crezca, para que se desarrolle, ¿no? Entonces a eso me hago alusión cuando estoy hablando de fertilizantes, ¿vale? Entonces, la solución nutritiva, que es uno de los principales componentes de los sistemas hidropónicos, es la mezcla de agua con sales minerales, ¿no? En este caso, fertilizantes químicos. A lo mejor un poco se contrapone con lo que hemos estado revisando, pero como ya les mencioné en las ventajas, pues
estos sistemas tienen, hacen un uso eficiente de los fertilizantes, ¿no? Aun cuando estemos hablando de fertilizantes químicos. También se han desarrollado diferentes soluciones nutritivas que pueden utilizar componentes orgánicos o de origen orgánico, como son el humus de lombriz o este tipo de, de fertilizantes orgánicos, ¿no? Aunque es un poco más incipiente el cultivo hidropónico con este tipo de fertilizantes, sí se llega a hacer, ¿no? Sí se puede hacer. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, en la solución nutritiva está compuesta de macro y microelementos, ¿no? No sé si ustedes ya han escuchado un poco al respecto de los macro y de los microelementos. Más o menos saben a qué hace referencia esto. ¿No? Sí, No. Alan, lo vimos con Karen. Sí, ¿no? Sí. Rosalía, a ver, no vi que tenía la mano levantada, discúlpame. Sí, no te preocupes. Entonces, no es factible usar el agua corriente que hay en la delegación de Iztapalapa. Sí, sí se puede utilizar. Va a variar un poco, pero digamos que este tema de saber la composición química del agua, cuando tú estás desarrollando o estás formulando una solución nutritiva, es en ese contexto, ¿no? Cuando tú estás formulándola, pensando en que el agua tiene los minerales, o que tiene una cantidad de minerales tal, y entonces dentro de tu formulación ya no necesitas ponerle de más, ¿no? Porque justo puedes poner de más. Si no sabes la composición química del agua que vas a ocupar, pues o puedes poner de más o de menos, ¿no? De cierto elemento, pensando en esto de los macro y micronutrientes. Pero Ok. nosotros no nos vamos a meter tanto en ese tema, en el tema de la formulación de soluciones nutritivas, porque ya existen formulaciones comerciales que son bastante eficientes con casi con cualquier tipo de agua, funcionan bien. Y yo pienso que si ustedes están como un poco o quieren explorar este tema de la hidroponía, pues no es necesario que se metan de lleno a esta parte de la formulación, porque puede ser medio engorroso, ¿no? Y como les digo, ya hay formulaciones comerciales que nos pueden ayudar bastante para empezar, ¿no? Para empezar a conocer estos sistemas de cultivo. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias. Entonces les preguntaba si ustedes habían escuchado acerca de los macro y de los micronutrientes. ¿Ya habían escuchado hablar de ello? ¿Qué fue lo que vieron con Karen? Es que los macronutrientes son los que la planta requiere en grandes cantidades, Ándale. mientras que los micronutrientes son los que se requieren en pequeñas cantidades. Básicamente es eso, ¿no? O sea, eso es a lo que hace alusión esto de macro y micronutrientes. Es justamente en cuanto a las necesidades de la planta. Los macroelementos o macronutrientes no es porque sean grandototes, sino es porque se requieren en mayor cantidad por parte de la planta. Entonces, los macroelementos principales que requieren una planta es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, ¿no? En general son esos los principales macronutrientes. Y respecto a los micronutrientes, como bien mencionan, es respecto a que se ocupan en menor cantidad, ¿no? La planta lo requiere, pero en poca proporción. Y entonces pues, estamos hablando de elementos traza, ¿no? Que se requieren en pequeñas cantidades, que sí son fundamentales, pero que no se requieren en grandes cantidades. Entonces ahí estamos hablando del hierro, del manganeso, del zinc, del cobre, del molibdeno, del boro, del cloro, por ejemplo, entre otros, ¿no? Que son elementos que requiere la planta, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Pero que son clave en muchos procesos, en procesos enzimáticos, en procesos fisiológicos que son fundamentales para la planta, ¿no? Entonces, la solución nutritiva que nosotros estemos formulando, o las que ya se han formulado de manera comercial,
pues se están considerando tanto los macroelementos como los microelementos en su formulación, ¿no? Es decir, que vamos a encontrar en su composición todos estos elementos químicos o elementos, sí, elementos químicos que la planta requiere para su funcionamiento, ¿no? Entonces, permítame un poquito. Ok. Entonces, también es importante que ustedes sepan que las plantas toman el carbono, acuérdense, este es uno de los principales, perdón, de los principales macroelementos. De los principales macroelementos, uno de ellos es el carbono, pero el carbono en este caso, en el caso de las plantas, y en el caso de los organismos fotosintéticos, lo adquieren del CO2 que existe en el aire, ¿no? El dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono para los organismos fotosintéticos como la planta es la principal fuente de carbono, ¿no? También lo es el oxígeno y el hidrógeno. Generalmente las plantas lo van a tomar del agua. Y bueno, entonces en este caso de estos macroelementos que son el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, pues en la solución nutritiva no están contemplados, ¿no? Dentro de la formulación no están contemplados porque estos los encontramos en el ambiente, ¿no? Entonces es algo, está muy padre, ¿no? Porque imagínense, agregar carbono, ¿no? Por ejemplo, en las soluciones nutritivas que se utilizan para cultivar espirulina, en este caso sí tenemos que agregarle una fuente de carbono, aparte del CO2 que hay en el ambiente, ¿no? Porque la espirulina consume mucho carbono y una forma de dárselo, digamos, es poniéndole a la solución nutritiva, poniéndole bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de las plantas no es necesario porque el CO2 es suficiente, hay bastante CO2 en el ambiente, entonces digamos que esta parte está cubierta, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto en cuanto a la solución nutritiva. Y también algo que es muy importante que ustedes sepan y que recuerden es la forma en la que las plantas pueden asimilar los diferentes elementos químicos, ¿no? Nosotros les habíamos mencionado que la forma en la que las plantas pueden aprovechar los compuestos estos macro y micronutrientes es en su forma mineral, ¿no? Es en su forma, generalmente en su forma de catión, ¿no? O de anión, digamos que tienen una carga positiva o negativa, y es así como las plantitas pueden aprovechar estos elementos, ¿no? Entonces, en su forma mineral siempre deben de estar presentes, ya sea en cultivo en suelo o en cultivo hidropónico, ¿no? El esquema lo que representa es estos diferentes elementos que yo les mencionaba, fósforo, potasio, calcio, todos ellos en una forma en la que tengan una carga eléctrica, ¿no? Entonces, en el suelo, pues tienen que estar presentes en esta forma, y también en los cultivos hidropónicos, es decir, en la solución nutritiva deben de estar en su forma inorgánica que se caracterizan por tener una carga eléctrica, ¿no? Entonces las plantitas, a través de estas cargas eléctricas que presentan los diferentes elementos, las atraen, y es así como pueden, ¿cómo se llama?, absorber las raíces los diferentes elementos químicos que requiere, ¿no?, para su funcionamiento. Entonces, miren, en estas tablitas yo lo que les enseño justamente es la forma en la que estos macroelementos, por ejemplo el nitrógeno, es asimilado por las plantas. Entonces, para que las plantas puedan aprovechar el nitrógeno, tú no le puedes poner nitrógeno así tal cual, ¿no? Elemental, así como se encuentra en la naturaleza. Bueno, el nitrógeno se encuentra de muchas formas en la naturaleza, pero en su forma elemental, ¿no? Cuando me refiero a su forma elemental es cuando solo es nitrógeno, tú no se lo puedes administrar así nada más a la planta, ¿no? Sino se lo tienes que dar en otras formas, en formas que generalmente son compuestos. Por ejemplo, aquí en este caso, el NO3 es una forma mineral del nitrógeno, me parece que es el amonio, o creo que sí, no estoy seguro. Bueno, pero es un compuesto de nitrógeno, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí no nada más es nitrógeno puro, sino es nitrógeno y oxígeno.
Entonces el nitrógeno y el oxígeno forman compuestos como el NO3, que puede ser asimilado por la planta, o en otras formas como NH, que es amonio, me parece que es el amonio, o su forma diatómica, que es el N2, que son dos moléculas de nitrógeno. En ese caso también es la forma en la que puede la planta asimilar o absorber este elemento. ¿Sí más o menos queda claro esto que les estoy tratando de mencionar? El NO3 es nitrato, es una forma en la que el nitrógeno está disponible para las plantas, ¿no? Esto es un elemento o un compuesto inorgánico, ¿no? El nitrato, por ejemplo, el NO3, pero es así como las plantas pueden asimilar estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el mismo caso, en el caso del fósforo, nosotros si le suministramos fósforo elemental a la planta, no lo va a asimilar, ¿no? Te lo tenemos que dar en una forma asimilable, y generalmente es en estas formas inorgánicas, ¿no? Como el ejemplo que les pongo acá, del fósforo, igual para el potasio, igual para todos los elementos, ya sean macro o micro nutrientes, se los tenemos que dar a la planta en sus formas asimilables, ¿no? Generalmente son en compuestos inorgánicos que tienen cargas, ya sean positivas o cargas negativas, y es así como se los damos, ¿vale? Entonces, estos son los elementos o las formas en las que los elementos son suministrados a la planta, y es así como nosotros formulamos nuestras soluciones nutritivas, ¿no? Entonces ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, un ejemplo de solución nutritiva. Ese es el caso de los microelementos también. En las tablas ahí vienen el símbolo en su forma elemental y las formas en que las plantas pueden absorberlo, ¿no? Como les digo, ya hay diferentes formulaciones comerciales para los sistemas hidropónicos, y inclusive, como ya les mencionaba, se pueden utilizar los humus líquidos para tratar de fertilizar o utilizarlos en nuestros sistemas hidropónicos, ¿no? Pero bueno, los que funcionan mucho mejor son, o que ya se han desarrollado de manera más eficiente, son los sistemas hidropónicos que utilizan sales minerales. ¿Alguna duda? Perdón, hasta acá. Ya copiame. Y yo en algún momento compré una solución que se supone que eran sales para alimentar a mi árbol, lo había comentado con Karen, y lo que me llamó la atención es que entonces ya no se considera un cultivo completamente orgánico. ¿Sí o no? ¿Sí estoy en lo correcto? Aunque sí, sean sales. Ya no se considera, o sea, en términos estrictos ya no podemos hablar de un cultivo orgánico, ¿no? Porque cuando hablamos de un cultivo orgánico estamos hablando de aquel sistema productivo que en el cual se lleva a cabo diferentes ciclos de los nutrientes, ¿no? O sea, que estamos haciendo onda de las compostas o de los lombricompostas. Entonces, en estricto sentido, cuando ya utilizamos sales minerales, y digamos como principal forma de fertilización, pues ya no podemos decir que es un sistema orgánico. Entonces, en ese sentido, también la hidroponía es incorrecto que nosotros hablemos de que si ustedes encuentran en el mercado un producto hidropónico que dicen que es orgánico, pues es un time, ¿no? O sea, es una manera en la que el mercado busca como generar empatía con el producto, ¿no? Porque en estricta manera la hidroponía no es, como ustedes están viendo, no es un sistema orgánico, ¿no? Es un sistema artificial de producción. Aquí nosotros nos gusta este sistema, los sistemas hidropónicos, porque es una forma, como les digo, de que ustedes se pueden acercar a la agricultura. Es una forma más sencilla, y es también una forma, es un sistema, o son técnicas agrícolas que se pensaron en contextos particulares, ¿no? Donde el suelo no tenían suelo, por ejemplo, o que los suelos no son aptos para cultivos, ¿no? Entonces, en ese sentido se piensa, pero no, la hidroponía no son cultivos orgánicos, pero sí pueden ser cultivos limpios, como les mencionaba, ¿no? El hecho de que ustedes no ocupen herbicidas o pesticidas, pues eso lo hace un cultivo más limpio.
pero nunca es orgánico, ¿no? Aun cuando estén utilizando humos líquidos, pues no son sistemas orgánicos, son sistemas artificiales, ¿no? Pero no por eso no quiere decir que no sean limpios o que no sean productos sanos, ¿no? También eso es un error. Pero bueno, va a depender mucho del objetivo del cultivo, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros estamos pensando en empresas que tienen hectáreas de sistemas hidropónicos, pues ahí estamos pensando que solo es otra forma de producción convencional, ¿no? Donde se utilizan inclusive agroquímicos y se hace un uso masivo de fertilizantes químicos que pudiesen llegar a tener un impacto, ¿no? En el ambiente. Pero esto depende de la escala. Digamos que a una escala familiar o una escala más pequeña, estos sistemas hidropónicos no tienen un impacto muy importante en términos ambientales, ¿no? De hecho, como les mencionaba, tiene varias ventajas como el consumo de agua más eficiente y de nutrientes, ¿no? O sea, nosotros pensamos que en un cultivo convencional, un sistema agrícola convencional en el suelo, donde se utilizan fertilizantes químicos, esta práctica pues es muy ineficiente, ¿no? Porque en el suelo se le exhiben los fertilizantes, se volatilizan muchos de ellos, entonces no es tan eficiente. Y en la hidroponía, pues a pesar de que son fertilizantes químicos, su utilización es más eficiente y no se desperdician, no se le exhiben, no contaminan en general, ¿no? Les digo, va a depender de la escala. Mientras más grande sea el sistema que establezcamos de esta forma, pues el impacto obviamente es mayor, ¿no? Tiene un mayor impacto. Pero bueno, también es importante mencionar que para la agricultura orgánica se permite la utilización de ciertos compuestos minerales, ¿no? Nosotros hace rato en la clase de la mañana hablábamos de un compuesto mineral que estamos utilizando, que son los sedimentos de los ríos, por ejemplo, que el compañero Juvenal nos ha hecho favor de proporcionarnos, pues digamos que es como roca harina de roca, ¿no? Es los sedimentos que arrastran los ríos, y estos sedimentos pues tienen muchos nutrientes y son minerales, ¿no? Entonces en este caso pues les digo, hay ciertas excepciones, ¿no? O sea, en la agricultura orgánica para la utilización de ciertos compuestos que son de origen inorgánico, ¿no? Que son sales o son minerales. Sí hay excepciones, ¿no? A la regla, pero en general no se utilizan en la agricultura orgánica. Ok, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Yo, Alan. Rosalía, sí, dime. En la hidroponía también se puede hacer el uso de la micorriza, o ahí no. Te digo que ya hay sistemas que se están desarrollando que tratan justamente de hacer un poco más orgánico el proceso, ¿no? Y entonces hay empresas que están vendiendo ya soluciones nutritivas que son de origen orgánico, como que te enseño aquí, que son ácidos húmicos. Y inclusive he visto que hay algunas empresas que están vendiendo justo micorrizas, que están vendiendo algunos que le llaman consorcios bacterianos, que ayudan a la solubilización de nutrientes, ¿no? Entonces, sí, ya se hace, sí se utiliza, pero lo que se sabe de estos sistemas es poco más bien, ¿no? Es poco lo que se sabe de estos sistemas y no hay un gran desarrollo, ¿no? Porque es más complejo, es mucho más complejo. Entonces, pero sí, ya se está trabajando, ya hay empresas, como te digo, que venden, ¿cómo se llama? Este tipo de fertilizantes, ¿no? Entonces sí los puedes utilizar, pero digamos que la hidroponía que nosotros les estamos proponiendo en este caso, no nos vamos a meter todavía en ese tema, porque
pues no es tan recomendable empezar por ahí, ¿no? Porque es medio complejo la onda de utilizar productos orgánicos para la hidroponía, pero sí se puede, sí se puede. O sea, ustedes podrían utilizar los lixiviados de su composta o de su lombricomposta para tratar de hacer una especie de solución nutritiva y ver qué de tanto les alimenta su cultivo, ¿no? Pueden establecer un sistema hidropónico donde en vez de utilizar sales minerales como fertilizantes, utilicen los humos de sus compostas y ver qué tal les va, ¿no? La cosa de utilizar compuestos orgánicos para estos procesos es que, perdón, son muy variantes, ¿no? Varían demasiado. A pesar de que te lo vendan en botellitas así iguales todas, el contenido de estas no siempre va a ser el mismo, ¿no? Porque los procesos cambian. Sobre todo los procesos biológicos son más variables. Y el caso de las sales minerales, pues son más constantes, ¿no? O sea, siempre es el mismo, ¿no? Porque se produce de manera artificial, de manera sintética y en esos términos puedes hacerlo igual siempre, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los humus, a pesar de que tú seas la misma persona que está haciendo composta, que está obteniendo ácidos húmicos o humus líquido, siempre va a variar, ¿no? Siempre va a variar. Entonces eso es lo que hace más difícil hacer hidroponía con estos fertilizantes, que no siempre va a ser la misma concentración de nutrientes, que no siempre va a tener el mismo contenido, ¿no? De elementos. Entonces eso te puede, así que sacar de onda, ¿no? Te puede hacer que no funcione. Por eso es que no se ha desarrollado con tanta fuerza desde esa perspectiva. Pero hay un sistema hidropónico, ahorita que lleguemos a ese punto, que trata de suplir esta cuestión y justo que trata de revertir estos sistemas y revertirlos en el sentido de que no sean tan artificiales, ¿no? Ahorita ya se los voy a mencionar para que lo conozcan, seguramente ya lo han de conocer, pero este sistema hidropónico justo trata de revertir esta artificialidad, ¿no? Por así decirlo, de estos sistemas. Entonces ahorita llegamos a esa parte. Bien, gracias. Entonces, miren, esta solución nutritiva, este es un ejemplo de una solución nutritiva de un manual que tengo que les vamos a compartir. Y digamos que este es una formulación que ustedes pueden emplear, ¿no? Ustedes pueden conseguir estos elementos, estos compuestos, el ácido fosfórico, nitrato de calcio, nitrato de potasio. Este tipo de compuestos los pueden conseguir en diferentes droguerías, ¿no? Como la farmacia París o como esta farmacia Cosmopolita, o en otros lugares, ¿no? En Mercado Libre o en este tipo de lugares. Y podrían intentar hacer esta solución. Sin embargo, lo que yo les recomiendo cuando estamos trabajando este tema de la hidroponía es que ustedes trabajen con la solución nutritiva que desarrollaron los compañeros de la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias hay un espacio, no sé si ustedes han tenido oportunidad de conocerlo. Aquí en la Facultad de Ciencias está ahí en CEU, ahí en Ciudad Universitaria, y hay unos compañeros que desarrollaron un proyecto de hidroponía que ya lleva varios años y que desarrollaron una solución nutritiva que sirve bastante bien para un montón de plantas, ¿no? De frutales, de hortalizas, de plantas con flor. Entonces nosotros siempre les recomendamos que trabajen con esta solución nutritiva, que además es accesible económicamente hablando, y también para localizarla es mucho más fácil, ¿no? Porque muchas de las soluciones nutritivas comerciales, pues hay que adquirirlas vía internet o en tiendas muy especializadas. Y acá en la Facultad de Ciencias, pues es bastante fácil ir, ¿no? O conseguirlas o ponerte de acuerdo con ellos. Les vamos a compartir el contacto. Y les digo, esta solución nutritiva es bastante fácil de utilizar. Y si van empezando en esta onda de la hidroponía, pues les recomendamos que utilicen esta solución nutritiva, ¿no? Nosotros no nos beneficiamos de ninguna manera de esto, pero pensamos, nosotros lo hemos ocupado también ya por varios años, y nos ha ido bastante bien. Y les digo,
el propósito ahorita de esta sesión o de esta parte del temario, pues no nos podemos meter así de lleno o dedicarnos a especializarnos a los sistemas hidropónicos. Y el formular soluciones nutritivas puede ser medio engorroso y no creemos que no es ahorita el momento, ¿no? de hacerlo. Sin embargo, yo les voy a compartir algunos manuales donde viene así el paso a paso de cómo puedes formular una solución nutritiva, ¿no? Pero luego se complica porque conseguir estos compuestos luego puede ser difícil y en este contexto de la pandemia es mucho más complicado, ¿no? Ahorita hay escasez de varios compuestos y lo puede hacer muy difícil, ¿no? Muy engorroso. Entonces, si esa chamba ya lo hicieron los compañeros de ciencias, pues vamos a hacer valer su esfuerzo, su trabajo, y les digo, es una muy buena solución nutritiva y fácil de trabajar, ¿no? Ya no tienes que hacer nada, o sea, ya nada más tienes que diluirla en el agua y o sea, la cantidad que te indican ahí, en el agua y ya, básicamente, ¿no? Es muy sencillo. Entonces, de todos modos, les dejo este ejemplo y les voy a compartir los que vienen en los manuales, pero les hago esta recomendación, ¿no? Si estamos iniciando en esta cuestión de la hidroponía, si queremos implementar un sistema hidropónico. ¿Ok? No sé si hasta acá tengan alguna duda, comentario. Alan, ¿esa se puede utilizar para las plantas que están en maceta? Sí, esa también te va a servir para eso, ¿no? Sería una fertilización inorgánica, ¿no? Con fertilizantes químicos, pero también te sirve, ¿no? O sea, igual a lo mejor no tienes tu composta lista o no tienes composta suficiente o es una emergencia. Yo hace rato en la mañana le hacía esta analogía, ¿no? De que a lo mejor tu planta requiere de nutrientes urgentemente, ¿no? Porque se quedó sin nutrientes, porque a lo mejor hubo una lluvia, lo que sea, se lavó la maceta y requiere que le pongas nutrientes de manera urgente, ¿no? Entonces, pues tú puedes ocupar esta solución nutritiva para este propósito, porque la planta la va a poder aprovechar rápidamente, ¿no? O sea, hagan de cuenta que es como cuando nosotros tenemos que tomarnos una pastilla, o sea, que ya recurrimos al tecito, al remedio más orgánico, pero no funciona, o estamos en una situación en la que pues, ni modo, te tienes que tomar el químico, ¿no? Pues algo así puede ser. Entonces, en ese caso, pues sí lo pueden ocupar, pero pues no le recomendamos que así que se acostumbren a hacerlo de esa forma, ¿no? Solo esto de los fertilizantes químicos, nosotros en particular lo recomendamos para la hidroponía, ¿no? Principalmente. Pero sí, si tienes alguna emergencia, si requieren tus plantas nutrientes pronto, pues sí es una forma, ¿no? Porque son fertilizantes químicos, entonces rápido lo va a aprovechar la planta. ¿Sabes qué me pasó a mí justo con el que utilicé las sales? Sí. Terminé, digamos, se seguía poniendo amarillo y le dejaba de poner y otra vez se ponían amarillas las hojas y se le caían y se secaban y no tenía suficientes flores, ¿no? Y lo que hice, fue que al final tuve que podar o sea, podé el árbol a la mitad, medía casi 2 metros las ramas y los dejé como de 1 metro. Sí. Todas las ramas, pues porque como lo tengo en una maceta, y entonces digamos que no le he echado ya, bueno, tiene como 3 meses que no le he hecho la solución y están todas sus hojitas verdes, y empezó a poner florecitas de nuevo, ¿no? Entonces también, no sé, dentro de esto, que podemos utilizar la solución no solo para hidroponía, sino también para las plantas, creo que también tiene que ver el espacio en el que la tienes, ¿no? Porque sí. Porque yo tengo el árbol en una maceta, ¿no? Y la solución que fue como más duradera fue podarlo, hacerlo más chiquito. Sí, esa puede ser una opción, pero también ahí lo que muy probablemente sucedió es que al tenerlo en una maceta, cuando empezaste a agregar estas soluciones nutritivas, estos fertilizantes químicos, pues también alteraste el pH, ¿no? de tu maceta. Y muy probablemente, aunque tú le estuvieras agregando, el pH que tenía la maceta, pues no era el correcto y a lo mejor por eso no lo aprovechaba la planta, ¿no? O a lo mejor no había tiempo suficiente para asimilarlo.
o algo así, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, trabajar en una maceta que en un suelo, porque en los suelos todavía están más activos ciertos procesos y habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, que el suelo es un gran amortiguador de diferentes cuestiones, ¿no? Como el pH, por ejemplo. Y en las macetas es un poco más difícil replicar esta función del suelo, ¿no? Entonces, sí, es complicado, ¿no? Hay muchas veces que aunque tú le estés agregando una solución de fertilizantes químicos a tu planta, si esta está en esta situación, ¿no? Si es una maceta particularmente, pues tienes esa desventaja muchas veces, ¿no? Que a lo mejor el pH no es el indicado, el sustrato, las condiciones del sustrato no permiten que los nutrientes se mantengan en la maceta y se lixivian, no sé, pasan varias cosas, ¿no? Sí, claro, Entonces, incluso que se le salgan por abajo, ¿no? Por el sí, agua. sí, sí, que se lixiven luego, ¿no? Entonces, pues la planta no los aprovecha, no los puede aprovechar. Pero como dices, esto va a depender del espacio en donde se encuentren, del sustrato que estés utilizando, de la planta, de las condiciones en las que se encuentre, porque a lo mejor no tiene raíces suficientes y pues por más que le pongas, no tiene cómo absorberlo, ¿no? Que eso nosotros nos está pasando, por ejemplo, sembramos unos platanitos ahí donde estamos trabajando en el Pilares y nos los llevaron casi sin raíz. Entonces, a pesar de que venían muy bien los platanitos, cuando los trasplantamos, pues sufrieron el estrés del trasplante, pero además no pudieron nutrirse pronto porque no tenían un sistema radicular desarrollado, ¿no? O sea, se acabaron los nutrientes que había en las hojas y en su tallo, y una vez que se los terminaron, pues empezaron a ponerse amarillos, y eso principalmente tuvo que ver con que no tenían raíces suficientes, aunque nosotros le pusiéramos los kilos de composta o lo que le pusiéramos, al no tener raíces, pues la raíz es el principal estructura vegetal que se ocupa de la nutrición, ¿no? De la planta. Entonces, pues sin raíces nomás no se puede alimentar bien, ¿no? Entonces ahorita los platanitos están en ese limbo entre la muerte y la vida y la muerte, a ver qué pasa. No, ahora sí que es un volado. Ya les pusimos ahí algo para que empiecen a echar raíz, pero pues ahora sí que va a depender mucho, ¿no? De la planta. A ver qué tanto quiera vivir. No sé si tengan algún otro comentario, dudas hasta acá. A lo mejor vamos a terminar un poco antes, porque sí es un poco extenso este tema, y sí los tengo que dejar un poquito antes de las 8, porque tengo es que necesitamos, tenemos otro compromiso, pues, ¿no? Antes de las 8, entonces si como al 5 minutos antes de las 8 vamos a tener que acabar y espero que podamos avanzar hasta el final. Si no, lo dejamos pendiente, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La parte práctica les voy a mandar unos pequeños videos y para que ustedes traten de replicar el sistema que vamos a mencionar ahora, y ya no lo vamos a hacer, ¿no? En este momento, pero les mando los videos y ustedes por favor replican lo que o intentan replicar este sistema hidropónico que vamos a proponerles, ¿no? Entonces, para seguir avanzando, dentro de los componentes básicos que nosotros tenemos que considerar en el diseño de los sistemas hidropónicos y para el diseño y para el desarrollo de estos, tenemos que considerar a otras características de la planta que habíamos mencionado pero, hace un momento, pero bueno, en este caso podemos como hacer dos categorías, ¿no? Dos zonas de la planta que tenemos que considerar dentro de nuestros sistemas hidropónicos, ¿no? O sea, tenemos que considerar al sistema radicular, que es la zona de las raíces, y a la zona vegetativa, que es la zona aérea, ¿no? Por así decirlo, que se encarga de hacer la fotosíntesis y de recibir el CO2 y liberar oxígeno, ¿cómo se llama? Recibir la luz del sol, ¿no? Entonces, todo sistema hidropónico debe de considerar estas dos zonas fundamentales de la planta, ¿vale? Entonces, bueno, como ustedes saben, la función que tiene la zona
aérea de las plantas, pues es absorber energía en forma de luz y CO2. Las raíces, en este caso, tienen la función principal de absorber oxígeno y nutrientes y agua, ¿no? Entonces, por aquí ustedes van viendo cómo está la onda, ¿no? No sé si se alcanzan a distinguir. O sea, dentro del sistema hidropónico, por ejemplo, en este caso, que ustedes vayan a desarrollar, ustedes deben de considerar que en la parte de las raíces siempre debe haber agua y oxígeno, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la planta que está en la superficie, ¿no? En la zona aérea, siempre debe de haber luz y CO2, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí, más o menos? O sea, por ejemplo, si ustedes establecen un sistema hidropónico en un closet, por ejemplo, o en un sistema, en un cuarto donde no tengan acceso a la luz solar, de alguna manera ustedes deberían de proporcionarle la luz, ¿no? De manera artificial en este caso, por ejemplo. Y si no hay aire suficiente, pues en este caso también tendrían que proporcionar CO2. Eso para cualquier, ya sea si tú estás estableciendo un sistema hidropónico, un sistema de cultivo en suelo, pero que ustedes deben de proporcionar las condiciones que requiere, ¿no? La planta. Alan, discúlpame por interrumpirte. Yo no veo ni imágenes, no sé si nada más soy yo o no hay imagen. A ver, ustedes, díganme. Los Sí, demás. sí se ve la imagen. Sí se Sí. ve una plantita con 4 cuadros, o sea, un cuadro con una planta y zona de la planta, función primaria, condición. ¿Sí? Ajá. Ok, lo voy a checar, gracias. Sí, chécalo porque creo que sí, sí está presentándose la imagen. Entonces, a lo mejor le moviste ahí algo a tu Zoom. Pero bueno, si no, me avisas. Si no, de todos modos está quedando la grabación para que lo revisen y ya ahí si tienen algún problema ahorita de conexión, pues lo complementan con el video, porque según yo sí te está presentando la imagen. Bueno, entonces miren, en el caso, por ejemplo, como les digo, de la zona aérea de la planta, la condición que nosotros tenemos que favorecer, pues es un ambiente con luz, ¿no? Iluminado, adecuado, es decir, que proporcione la luz suficiente para que la planta funcione, soporte y estructura y espacio, ¿no? Por ejemplo, para esta zona de la planta. O sea, ahorita va a quedar un poco más claro esto que les estoy mencionando, ¿no? Pero esto es como parte del diseño de los sistemas hidropónicos, o sea, considerar ciertas características de la planta, como ya hemos estado mencionando a lo largo de la sesión, ¿no? Ciertas características que son clave que tenemos que tener en claro. Y bueno, esto de las zonas de la planta pues tiene que ver con eso, ¿no? Como estas características que nosotros, estas condiciones que nosotros tenemos que cubrir para que nuestra plantita prospere, ¿no? Y bueno, estas condiciones las tenemos que tener en el sistema hidropónico que nosotros desarrollemos o que elijamos, ¿no? Entonces, en esta otra imagen lo que les muestro son los sistemas hidropónicos que se han desarrollado de manera como general. Se conocen los sistemas hidropónicos que se les llama aire y agua separados y los sistemas de aire y aguas mezclados, ¿no? Entonces, hay diferentes técnicas que se han desarrollado en estas categorías. Por ejemplo, la técnica de la película de nutrientes, que es el sistema de NFT, que ahorita les voy a enseñar imágenes para que les quede más claro. También dentro de esta categoría está el método de Mr. Kratky, el flujo y reflujo, que es Ebb and Flow, el cultivo en agua, que es el sistema hidropónico de raíz flotante, el sistema de aeroponía, que es otro sistema, otra variante de la hidroponía, el sistema por goteo, ¿no? Que también ya hemos visto cuando estuvimos revisando el tema ¿cómo se llama? De riego, pues esta onda del goteo también la podemos implementar en los sistemas hidropónicos y los sistemas que son por capilaridad, ¿no? Hidroponía por capilaridad. Y bueno, ahorita más adelante vienen imágenes que nos ayudan un poco más a entender cada uno de estos sistemas, ¿no? Entonces, miren, aquí les estoy mostrando, digamos, cómo son los sistemas más comunes, ¿no? Los más populares dentro de estas categorías que les estoy mostrando acá. Digamos, de manera esquemática, esta es la representación de estos sistemas. Por ejemplo, en el caso del flujo y reflujo, es
un contenedor, ¿no? Donde vamos a encontrar la solución nutritiva y un sistema de bombeo, ¿no? Donde vamos a tener otro contenedor en el que vamos a establecer el cultivo. Entonces, con ayuda de un sistema de bombeo, nosotros vamos a recircular la solución nutritiva al contenedor donde vamos a establecer nuestros cultivos y le vamos a suministrar esta solución nutritiva. Este se va a desaguar, ¿no? Va a desaguar otra vez en el contenedor principal de la solución nutritiva y otra vez se va a recircular, ¿no? Es un sistema recirculante. La inmensa mayoría de estos sistemas que les voy a mostrar a continuación son sistemas que se conocen como sistema hidropónico de recirculación, ¿no? Porque requiere de un sistema de recirculación del agua o de la solución nutritiva para que opere el sistema. Entonces, otro de los componentes básicos dentro de todos estos sistemas que les estoy mostrando es un sistema de bombeo, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que ustedes tener en consideración de la hidroponía, ¿no? Y más bien de estos sistemas hidropónicos, ¿no? Porque el sistema hidropónico que les voy a mostrar al final, es un sistema que se conoce como sistema de hidroponía, que no tiene recirculación, no hay recirculación de la solución nutritiva. ¿Vale? ¿Más o menos queda claro esa parte? O sea, ustedes observen los esquemas, todos los esquemitas. La aeroponía, ¿no? Por ejemplo, la aeroponía tenemos un sistema de contenedor de la solución nutritiva y un sistema de bombeo que lo que va a hacer es bombear esta solución nutritiva a un mecanismo de aspersión. Entonces, la aeroponía se llama así porque lo que se hace es que la solución nutritiva, ¿no? Con los nutrientes, se aspersa o se nebuliza en las raíces, en el sistema radicular de las plantas, ¿no? Como se menciona aquí en el esquema, como se observa aquí en el esquema. Entonces es aeropónico porque lo que hace es que eso, ¿no? Hacer una especie de niebla de aire de la solución nutritiva, y es así como la planta lo absorbe, ¿no? En este caso del flujo y reflujo, pues es llenar el contenedor donde se encuentran los cultivos y que la planta aproveche los nutrientes. Y es importante que vuelva al contenedor principal porque es aquí donde vamos a estar revisando los niveles de nutrientes, de pH y de todo eso, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en todos estos sistemas, los componentes principales es el contenedor de la solución nutritiva y otro contenedor donde se establezcan los cultivos, ¿no? Generalmente. Por ejemplo, este otro esquema que hace alusión a la raíz flotante. En este caso, nosotros vamos a tener que la planta la vamos ¿cómo se llama? A colocar, a implementar en un sistema donde de balsa, ¿no? Generalmente se utiliza una balsa de unicel y ahí se pone algún sustrato de anclaje y se establece la planta, ¿no? En esta balsa y las raíces van a estar permanentemente en la solución, nadando, digamos, en la solución nutritiva, ¿no? Y es así como se van a alimentar. En este caso de la raíz flotante es importante que de manera adicional poner un sistema de bombeo de aire, ¿no? Para que no se ahogue la planta, ¿no? Aquí en el esquema haría falta una bombita de aire que esté suministrando oxígeno al sistema, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son sistemas artificiales, ¿no? En ese sentido, porque nosotros, pues esto no lo hacemos en una maceta común y corriente, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y además se requiere de ciertos mecanismos electrónicos, ¿no? Que también eso puede ser una desventaja también, ¿no? Pero bueno, no todos los sistemas hidropónicos y el que les voy a enseñar al final requieren de estos elementos, ¿no? Pero en general estos que les estoy mostrando, que derivan de esta clasificación que les puse aquí, requieren de estos elementos, ¿no? De una bomba de agua, una bomba de aire, ¿no? Para recircular la solución nutritiva en el sistema. Este otro de goteo, por ejemplo, tenemos igual, ¿no? Un contenedor con la solución nutritiva, un contenedor principal, y la planta establecida en algún sustrato, ¿no? Ahorita les voy a enseñar una imagen para que quede un poco más claro de goteo, pero también necesitamos un sistema de bombeo para recircular el agua a través de los canales que vayan hacia las plantas, ¿no? Al sistema de goteo.
En el sistema, por ejemplo, de capilaridad, pues igual necesitamos tener un sistema de donde se contenga la solución nutritiva y, bueno, que la planta tenga una forma de absorber esta solución nutritiva, ¿no? Entonces, en este caso, en el sistema por capilaridad, pues se tiene algún material que ayude a la absorción de la planta, ¿no? Donde se encuentre, en el sustrato que se encuentre, y es así como la planta absorbe los nutrientes que requiere. En este sistema de NFT, que es el de los más populares, ¿no? Para el desarrollo de la hidroponía, igual se requiere de un contenedor principal donde se deposita la solución nutritiva. Aquí se movió un poco la letra. Un sistema de bombeo. Esta bomba puede ser externa o puede estar dentro de la solución nutritiva y se va a recircular a través de una canaleta, ¿no? Donde se van a establecer las plantas, ¿no? Como se ve en el esquema. Ya hay materiales particulares para esta parte del sistema, pero nosotros podemos establecer nuestros cultivos en tubos de PVC, ¿no? Que es mucho más sencillo. Entonces, este sistema en particular es el de los más populares y de los que más se han desarrollado, ¿no? Que son de los que se adaptan con mayor facilidad, ¿no? Y el otro sistema que les comentaba que trata de hacer un poco más orgánico el sistema de hidroponía es el que conocemos como aquaponía, ¿no? Entonces, en este sistema lo que se trata es de establecer diferentes cultivos. En este caso, en particular de la aquaponía, se cultivan especies acuáticas como peces y, bueno, todo el metabolismo, todos los desechos que generan los peces, ¿no? Digamos, sus excrementos, son utilizados como nutrientes para el cultivo de especies vegetales, ¿no? Como se ve aquí en el esquema. Entonces, digamos que la solución nutritiva la crean, digamos, los peces que están en el agua, crean esta solución nutritiva porque sus excrementos, pues, tienen nutrientes, ¿no? Que son recirculados en el sistema donde tienes a las plantas y son aprovechados por esta, e inclusive funcionan como biofiltros, ¿no? Entonces, en este sistema se puede volver a ocupar esta agua, pero ya limpia, ¿no? Entonces se recircula, digamos que sale de aquí, por así decirlo, sucia o cargada de nutrientes del contenedor donde están cultivándose los peces, se recircula donde están las plantas, donde está tu cultivo de plantas. Los nutrientes que van en exceso en el agua son consumidos por las plantas, de alguna manera se filtra esa agua, ¿no? Y regresa al contenedor ya con una carga de nutrientes menor y de manera con una mayor calidad, ¿no? Entonces, este sistema de aquaponía, dentro de los sistemas hidropónicos, pues es de los más orgánicos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos iniciando en esta onda de la hidroponía, pues no, es muy aventurado a empezar con aquaponía, ¿no? Porque ya implica otros conocimientos, otras cuestiones que hay que tener en cuenta antes de iniciar a trabajar con aquaponía. Entonces, nosotros generalmente desarrollamos sistemas hidropónicos basados en el sistema de NFT, que es, como veíamos acá en el esquema de acá atrás, es técnica de película de nutrientes, ¿no? NFT por sus siglas en inglés, pero en español es la técnica de la película de nutrientes. Como se ve en el esquema, lo que tratas es de mantener un flujo de nutrientes en el sistema de tuberías que contengan la solución nutritiva y bueno, que se pueda desarrollar el sistema radicular de la planta, ¿no? Como se ve en el esquema. Este es otro esquema donde está igual las diferentes variantes de la hidroponía. Yo aquí les pongo otros sistemas que se han desarrollado que ustedes pueden encontrar en la literatura y les puse con negritas los sistemas más populares o más que se utilizan mayormente, ¿no? Entonces, el método que nosotros vamos a trabajar en este caso va a ser el método Mr. Kratky, pero también muchas de las cosas que les voy a platicar tienen que ver con el sistema de NFT o con el sistema de DWC, que es otra variante de los sistemas hidropónicos, ¿no? Pero, como les digo, los que están en negritas son los sistemas más populares, más que se han desarrollado en mayor medida,
y de los cuales se tiene un mayor conocimiento, ¿no? Todos los demás son variantes, en realidad, de estos otros que les menciono. Entonces, bueno, acá les trato de poner como de manera más esquemática de estos principales sistemas hidropónicos que son los más populares. Y bueno, aquí tenemos el sistema de goteo. Entonces, por ejemplo, nosotros establecemos nuestros cultivos en un sustrato. Aquí, por ejemplo, no se alcanza a distinguir bien, pero son bolsas de fibra de coco. Y en este caso se está utilizando esa fibra de coco como un sistema de anclaje principalmente. Y es a través del goteo, ¿no? De los sistemas de goteo que nosotros suministramos los nutrientes para que la planta crezca. En este caso, la fibra de coco solo es un medio de soporte, ¿no? Pero los nutrientes van en el agua que va a ser proporcionada por el sistema de goteo. Así como se ve aquí en la imagen, podemos ocupar arcilla expandida, tesontle, gravilla o algún otro sustrato como medio de anclaje para la planta, pero los nutrientes los vamos a suministrar a través, en este caso, por goteo, ¿no? Como se ve aquí en la imagen. El cultivo DWC, DWC quiere decir cultivo en agua, ¿no? En agua profunda. Y básicamente es un sistema ¿cómo se llama? De raíz flotante. Entonces, como ustedes alcanzan a ver en el esquema, tú estableces a la planta en algún ¿cómo se llama? En algún contenedor o algún sistema de soporte. En este caso, el de raíz flotante se utilizan balsas de unicel, ¿no? Porque el unicel flota bastante bien y puede soportar, es ligero y además soporta bastante peso para que y sin que se hunda, pues, ¿no? Entonces aquí las plantas están, digamos, sumergidas, o al menos una buena parte de las plantas está sumergida en la solución nutritiva, y bueno, es así como se les suministran los nutrientes, y en este caso sí se requiere de oxigenar, ¿no? De poner un sistema de bombeo de aire, como aquí se ve en el esquema, ¿no? Porque acuérdense que la raíz es el principal mecanismo por el que la planta respira o adquiere o absorbe oxígeno, ¿no? Para su funcionamiento. Entonces, en este caso, pues, a pesar de que en el agua va a haber oxígeno, pues se va a acabar en algún momento por el mismo crecimiento y funcionamiento de las plantas, y entonces hay que administrárselo también, ¿no? Esa es como una de las características de este sistema en particular, porque el de goteo, el mismo movimiento del agua por todas las tuberías, pues va a oxigenar la solución nutritiva y va a haber aire suficiente. Además, los sustratos que se ocupan para este sistema de goteo también va a permitir que haya una buena oxigenación, ¿no? Pero imagínense en este caso donde las raíces están sumergidas totalmente, las plantas no están adaptadas a soportar esas condiciones, o más bien, sí, no están adaptadas a eso, pero si tú les suministras el oxígeno, lo pueden soportar, ¿no? Pueden sobrevivir a este proceso. Entonces, bueno, también es importante mencionar que este tipo de sistemas de raíz flotante no funciona para todas las plantas, ¿no? Porque como les digo, hay plantas que no soportan que sus raíces estén sumergidas en el agua todo el tiempo. Sin embargo, sí puede cultivar hasta, ¿cómo se llama? Pepinos, ¿no? En estos sistemas, pepinos, ¿cómo se llama? Melón, calabaza, jitomate. Pero no todas las plantas, ¿no? Porque hay unas que no les gusta que sus raíces estén sumergidas todo el tiempo. Y eso es lo que yo les decía. Dependiendo de la planta que nosotros vayamos a trabajar, de su forma de crecimiento y de algunas características particulares, es el sistema que nosotros vamos a establecer. Por ejemplo, las plantas que no les gusta que sus raíces estén sumergidas todo el tiempo, podemos ocupar mejor un sistema de goteo, ¿no? Donde hay una mejor aireación, ¿vale? Porque a lo mejor acá en este sistema de raíz flotante o DWC no hay aire suficiente, ¿no? Y entonces la planta se ahoga, ¿no? La lechuguita les va muy bien, esa les gusta bastante, no lo sufren tanto. Bueno, acá otros esquemas del mismo sistema, ¿no? De DWC o raíz flotante, para que un poco más o menos quede claro. Así es como se ve. Por ejemplo, podemos cultivar inclusive ciertos arbustos que también funcionan, siempre y cuando mantengamos un suministro de oxígeno constante, ¿no? Para que no se ahogue la planta.
aeroponía, ¿no? Yo les decía que aquí la característica de estos sistemas es de que la solución nutritiva se nebuliza, ¿no? Se hace en partículas pequeñas y es una pequeña neblina que está humedeciendo constantemente las raíces y es así como se suministra. Pero en este caso sí se requiere de un sistema de bombeo, de estos aspersores. Es un poco más complejo estos sistemas, ¿no? Entonces por eso a nosotros no nos gusta un poco estos sistemas por esta situación, ¿no? De que son más tecnificados. Pero ya de manera comercial venden macetas que de aeroponía, ¿no? Donde nebulizan la solución nutritiva. Inclusive de esta imagen que tiene ya su fuente de luz, ¿no? Ustedes lo pueden cultivar en un cuarto oscuro, porque ya tienen una fuente de luz, ¿no? También podrían hacer algo similar. Entonces, este es otra vez nuevamente el raíz flotante, esquemas de cómo funciona. Son de los más populares, ¿no? Porque son los más sencillos de establecer, junto con el NFT. El de raíz flotante son de los más comunes, ¿no? De los más comerciales, por así decirlo. Este es nuevamente el de la técnica de la película de nutrientes, NFT, que aquí lo que tienen que hacer es establecer su cultivo en una cañería, por así decirlo. Pueden ocupar precisamente tubos de PVC que se ocupan para los sistemas sanitarios, o ya venden también tubos especializados para esto, pero yo no les recomiendo que compren tubos especializados porque son más caros, son difíciles de conseguir, y los sistemas de PVC, ¿no? Los tubos de PVC que se usan para el sanitario funcionan bastante bien para este sistema, y entonces eso facilita mucho el desarrollo de estos sistemas hidropónicos. Miren, aquí les pongo algunos ejemplos. A mí me gusta mucho este del medio. Es un sistema... Oye, Alan, por ejemplo, para cultivar apio, ¿podría servir esta hidroponía? Sí. Como les enseñé, las tablas que les mostré al principio, donde clasificábamos las hortalizas, todas esas hortalizas que les mostré pueden ser cultivadas en hidroponía. O sea, esa es una también de las ventajas de que muchas de especies vegetales pueden ser cultivadas bajo este sistema. Inclusive maíz, haba, frijol, ¿no? Entonces, sí es posible.